Colombianos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo algo muy polémico en una entrevista en donde aseguró que Bogotá y el país debe prepararse para una cuarentena de 3 meses, es decir, seguir haciendo lo que estamos realizando en el país pero hasta junio, y que el Estado colombiano le garantice a las familias más vulnerables temas básicos como servicios públicos, alimentación, abastecimiento y salud. Sin embargo, el presidente Iván Duque salió de nuevo a desautorizar a la alcaldesa de Bogotá y asegurar que todavía no hay información para tomar ese tipo de decisiones y que todavía no se puede hablar de una cuarentena de 3 meses o de lo que va a suceder más allá del 13 de abril, pero hay que tener en cuenta que la realidad es que el 13 de abril o el 14 de abril ya no se solucionó todo lo que está pasando en el país y que es un hecho que la cuarentena se va a extender más allá de ese día. Por eso el gobierno nacional y los gobiernos locales tienen que empezar a tomar decisiones basándose en lo que va a suceder después del 13 de abril, es decir, protección a las familias vulnerables de este país. Y Claudia López aseguró que los bogotanos y colombianos debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos 3 meses para no tener las cifras que tienen España e Italia, pues nadie quiere ese escenario, dijo Claudia, y eso es una realidad. Para no tener las cifras que están teniendo en Europa, los colombianos por lo menos debemos prepararnos y ayudarnos entre todos para salir de esta emergencia. Esto podría extenderse hasta el mes de junio y reiteró Claudia López que el programa Bogotá Solidaria en Casa es para los estratos 0, 1 y 2, lo estamos haciendo con dinero del gobierno nacional, alcaldía y donaciones ciudadanas. Con este dinero ayudamos a gente que está en pobreza y vulnerabilidad para que tenga cómo sobrevivir en este periodo. Y además dijo que tenían un plan que denominaron Plan de Salvamento para los estratos 3 y 4 y básicamente para la clase media, para ayudarnos pues en esta situación que estamos viviendo. López concluyó que hay que prepararnos para una economía como la de la Segunda Guerra Mundial y apagar nuestra economía 3 meses para que produzca solo lo básico: salud, comida, servicios públicos, abastecimiento y cuidado. El resto va a estar casi cerrado, dijo la alcaldesa, y básicamente esa es la realidad. El 13 de abril no se solucionó todo y lo que se debe estar preparando es un plan de contingencia para lo que pueda suceder después de ese día, es decir, una cuarentena que se pueda alargar hasta junio, una cuarentena que se pueda alargar mucho más allá de junio, porque eso puede suceder. Hay expertos que le están diciendo a Iván Duque que realice 7 etapas de aislamiento social obligatorio durante año y medio, algo que ellos llaman como el plan acordeón, que es como que en un tiempo cierran una parte del país y lo ponen en cuarentena y después lo abren y después cierran en otro lugar, y así como que ese es el plan de acordeón durante año y medio. Le están sugiriendo los expertos al presidente Iván Duque en 7 etapas. Entonces no es descabellado lo que está diciendo Claudia López, porque lo más seguro que suceda es que la cuarentena se extienda más allá del 13 de abril y nos toque tener planes en temas económicos y cómo ayudar a las familias vulnerables de acá a junio por lo menos. Entonces vamos a ver qué dijo la alcaldesa en esta entrevista que le realizaron. Es realmente prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido no estamos en guerra contra otro país, pero sí contra un virus. ¿Cómo sería la economía? ¿Cómo es que vamos a lograr de común acuerdo, sin pánico financiero, sin pánico económico, bajar nuestra economía, cerrar, apagar la economía 3 meses a que produzca solo lo básico? Salud, servicios públicos, cuidado, alimento y abastecimiento. 5 cosas básicas, el resto va a tener que estar casi cerrado. ¿Y cómo reactivarlo el año entrante? Vamos a tener un decrecimiento económico este año indudablemente, pero cuando pasemos realmente cuál es el plan de recuperación económica que podemos tener el año entrante. Esa que yo llamaría, digamos que es un plan de economía de contingencia, es lo otro que tenemos que estar preparando y que ya estamos preparando en Bogotá para hacerlo. Ese es el plan que tiene en estos momentos la alcaldesa y pues pone como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que podríamos prepararnos para ese evento durante por lo menos estos 3 meses de acá hasta junio, pero también explica qué va a realizar por lo menos en Bogotá y que el presidente Iván Duque no ha querido hacer en el país. Vamos a ver qué dice. Aquí en Bogotá Solidaria en Casa es fundamentalmente para la gente de estrato 0, 1 y 2. Bogotá Solidaria en Casa es plata del gobierno nacional, plata de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá y donaciones. ¿Qué tenemos que hacer por esas personas que son familias cabezas de hogar, personas que están en el CISBEN, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales,
gente que está realmente en pobreza, estrato 0, 1 y 2, mandarles comida. Les estamos haciendo un giro de plata que va entre 160.000 que está girando el gobierno nacional y más o menos 423.000 que estamos girando nosotros, dependiendo del tamaño del hogar, para que la gente tenga cómo sobrevivir, porque de lo contrario lo que se va a subir es el hambre. Ahora, lo que te digo que es el plan de salvamento para la clase media, esos son fundamentalmente hogares de estrato 2 a 4. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un plan de salvamento. Esta es gente que no va a poder pagar arriendo o no lo va a poder pagar completo, servicios públicos y cualquier costo que tenga con el sistema financiero. Ese plan de salvamento de la clase media es el que estamos trabajando ahorita, a ver si lo podemos anunciar e implementar desde la semana que viene. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que entender que este año Bogotá y toda Colombia, por lo menos durante 3 meses, va a tener que reducir su producción, distribución y consumo económico a solo 5 cosas: comida, servicios públicos, salud, cuidado y alimento. No más, el resto de la economía va a tener que parar porque la gente va a estar en casa, va a estar en cuarentena. De manera que tenemos que estimar cuánto va a caer la economía, cuánto de ese ingreso que tenemos hoy podemos redistribuir a la clase media, cuánto de ese ingreso que tenemos hoy podemos redistribuir a los más pobres, aguantar 3 meses y ver cómo volvemos a recuperar ese crecimiento económico el próximo año. Eso que yo llamo economía de contingencia es lo sexto que deberíamos preparar, que ya estamos preparando en la alcaldía, que sé que está trabajando también el gobierno nacional para el resto del país. Impresionante la manera en que Claudia López, aunque nosotros tengamos contrariedades ideológicas con Claudia López, explica de una manera muy interesante cómo debe actuar el país, cómo debe actuar Bogotá, que es la ciudad que ella lidera, en medio de esta emergencia. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? ¿Cómo van a atender los estratos 0, 1, 2, 3 y 4, clase media y las familias más vulnerables? Todo eso debe estar preparándolo el gobierno. Y lo que sale a decir Iván Duque básicamente es: no vamos a hacer nada, vamos a empezar a hacer las cosas hasta que ya estemos con el agua al cuello, como ha venido realizando durante todas estas semanas, que hasta que la gente ya no lo presionó para que hiciera las cosas, él no las hizo. No es porque Duque estaba tomando decisiones basado en lo que le están recomendando los expertos, ni nada de eso, o lo que él opine sobre lo que se debe hacer, sino que la ciudadanía ha venido presionando al presidente para que tome decisiones. Hoy sale a decir: no, es que no tenemos la información suficiente para decir cuánto se prolonga la cuarentena. Sale a decir eso, pero se van a acordar de mí. El 13 de abril va a decir: se alarga la cuarentena, vamos a tomar las decisiones que venía preparando Claudia López. Y así va a ser, porque este presidente no sabe ni siquiera dónde está parado y gracias a la presión ciudadana es que ha venido tomando decisiones. Expresamente Duque dijo que esa decisión la tomarán en los próximos días porque a hoy no tenemos la suficiente información para decir que se prolonga la cuarentena. Sin embargo, dejó la puerta abierta para esa opción, manifestó que quizá esta no será la única cuarentena. En ese sentido, el presidente explicó varias cosas. Primero, que una determinación de ese calado se aplicará solo si se demuestra que es una medida eficaz para aplanar la curva, es decir, reducir bastante el grado de contagio. Segundo, reiteró que su gobierno sabe que después del 13 de abril la vida no volverá inmediatamente a la normalidad, sino que los colombianos deberán ser más rigurosos con las normas de distanciamiento social y por eso seguramente las reuniones en bares y discotecas estarán aún limitadas. Y mencionó el plan acordeón que les comentaba, que es donde los expertos le dicen que durante año y medio pues tome decisiones en 7 momentos, que es aislar una parte del país, después la otra, después abrir una, y así es como un plan acordeón lo que quieren montar en esta situación y es lo que le están recomendando al presidente. Lo que se debe ir haciendo son liberaciones graduales e inteligentes. Si vemos que aumenta el contagio, entonces apretamos un poquito, dijo el presidente. Con eso claro, lo que sí sostuvo es que los adultos mayores obviamente seguirán en cuarentena hasta el 30 de mayo y el 20 de abril el gobierno decidirá si los jóvenes y niños vuelven otra vez a clases presenciales, que lo más seguro es que no sea así.
Duque manifestó que si bien está revisando las estrategias que aplican países en Asia, el contexto en esa parte del mundo es diferente, es decir, él asegura que en China, en Europa y en otros países pues sí pueden tomar la decisión de cerrar completamente los países durante un tiempo determinado, es decir, varios meses, pero que Colombia no está preparado para eso porque básicamente, según él, no somos un país rico. Repitió que lo que pareciera ser una consigna, hay países ricos que se pueden dar muchos lujos y hay países que hemos decidido enfrentar esto de cara a lo social. Pues Colombia es un país rico, solo que acá se roban todo en la corrupción. También habló sobre qué va a pasar en este gobierno con los arriendos, porque hay gente que le está solicitando al presidente que asuma los arriendos de muchas familias que necesitan en estos momentos, pero dijo que todavía no es posible hacer eso en el país. Pero vean esto, Alcaldía de Pereira pagará 2 meses de servicios públicos a sus ciudadanos. El alcalde de Pereira aseguró que va a sacar recursos del propio municipio para pagarle los servicios públicos por 2 meses a sus habitantes. Después que el presidente Duque empezó a decirle a todo el mundo, especialmente a Claudia López, acá no se hace nada si no es lo que yo diga. Entonces el alcalde de Pereira dice, no, estos recursos son míos, son del municipio, los vamos a utilizar para pagarle los servicios públicos a nuestros habitantes por 2 meses para aliviar esa carga. El presidente Duque no tiene ningún liderazgo, no sabe ni siquiera lo que está haciendo y así está el Ministerio de Salud, porque vean esto, Fernando Ruiz, que es el Ministerio de Salud, dijo que todas este tipo de estrategias le envió el mensaje a Claudia López, deben ser coordinadas con el gobierno nacional. Me preocupa el planteamiento porque Bogotá no es una isla, aseguró el ministro, es una ciudad muy importante dentro de un entorno territorial. Extender el aislamiento per se no es una solución porque no deja de transmitirse. Apenas abran las puertas inmediatamente volvemos a tener el mismo riesgo. Además, Ruiz llamó a que se coordinen las medidas desde el nivel nacional. Es a nivel nacional donde se instalan las estrategias y se plantean las soluciones. Pero es que el gobierno nacional, el presidente Iván Duque no está haciendo nada básicamente. Está tomando decisiones basadas en la presión ciudadana y en la presión política. No basados en la estrategia, en lo que están haciendo otros países, en lo que podemos hacer antes de que sucedan las cosas. Que si hubieran tomado decisiones antes de que entrara toda esta situación por el dorado al país, pues no estuviéramos hablando de cerrar el país durante 3 meses. Eso es lo que hace el presidente Duque. Y además Petro coincidió con Claudia López y obviamente pues la indirecta al presidente Duque también va dirigida a Claudia López y dirigida a Gustavo Petro, porque Petro señaló que para que la medida sea efectiva el confinamiento debería ser por 2 meses como mínimo. Tengo una gran inquietud y es con las medidas sociales para sostener el confinamiento que no va a ser de 15 días sino mínimo de 2 meses. Lo que yo propongo es lo que han hecho otros países, que es mucho más costoso. No hay que focalizar, hay que manejar la ayuda social como un derecho universal, es decir, para todos y todas. Por ejemplo, no el pago de deudas. Claro, eso tiene un afectado que es el banco, pero alguien tiene que perder, aseguró el senador. Si a esa persona le dicen que las deudas no las va a pagar en 3 meses y adicionalmente le dicen que no se pagan los arriendos y que los servicios públicos tampoco, porque el Estado los asume para no quebrar las empresas de servicios públicos, esa familia tiene mayor tranquilidad para los 2 meses de cuarentena, dijo el senador Gustavo Petro, y es una realidad, pues, que el Estado debe empezar a pensar en eso y no esperar a que estemos con el agua hasta el cuello con esta situación. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, dejar un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Gracias por ver, nos vemos en la próxima, suscríbanse y activen la campanita. Adiós.